Visita de Noticieros Cable RB, el equipazo de trabajo que tiene el DIF municipal y la VR en la atención a los casos de autismo. Y fíjese que viene la licenciada, viene el licenciado que diagnostica y también nos acompaña la licenciada que da seguimiento a estos casos y además, pues ya no sabemos si uno de sus pacientes o en realidad uno de sus compañeros de trabajo, amigo de todos. Comenzamos con las mujeres. Me da mucho gusto recibir a la licenciada Mónica Hernández Charre, ella es terapista de autismo. Bienvenida, licenciada, buenos días. Buenos días, muchas gracias. ¿Tú? Yo soy licenciada en Pedagogía. Muy bien. Al lado está el psicólogo Ángel Esquivel Soria, que es parte de esta parte de la atención al autismo. Licenciado, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Y preséntanos a nuestro tercer invitado, hombre. Claro que sí, pues tenemos con nosotros a quien empezó siendo nuestro paciente, se convirtió también en nuestro amigo y ahora también en nuestro compañero de trabajo. Él es Guillermo Castro Mendieta, paciente de autismo con alto funcionamiento. Con alto funcionamiento. Ahorita nos platicarán qué significa eso. Bienvenido. ¿Te dicen Memo? ¿Cómo te dicen, Guillermo? Sí, me dicen Memo. ¿Y cómo te gusta que te digan? Pues de las dos formas está bien. Guillermo. Memo. Yo te voy a decir Guillermo. Bienvenido, Guillermo. Gracias. 23 años. Sí. Y es un genio para la cuestión de la computación y de las redes y de internet. Ya platicaremos al respecto. Hoy, 2 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo y déjeme decirle que el DIF municipal de Río Verde se distingue de otros DIF por tener no solamente al personal humano, a las personas profesionistas, sino también una infraestructura adecuada para la atención de estos casos. No sé si esté equivocado, ¿no, licenciado? Tú me aclararás las cosas. Nada equivocado, de hecho estamos muy equipados, cada vez estamos con mejores herramientas y está buscando que no nos falte nada ni para atender, ni para recibir, ni para diagnosticar, ni dar seguimientos. Y en ese sentido siempre luego es muy común decir, bueno, cifras. ¿Cuántos pacientes han logrado ustedes captar para poder atender? Al día de hoy activos tenemos 96 pacientes con una lista de espera de aún como de unos 10, 15 por ingresar todavía. 96. Pero sí tenemos un alto número de pacientes. Sí. Oye, licenciada, el tema del autismo, durante muchos años, discriminación, ocultarlos, verlos como diferentes y hacerlos a un lado. Qué triste, ¿no? El futuro de muchos niños y niñas, adolescentes que pasaron por eso hace todavía, pues no muy lejos, ¿no? Una década o quizá 2 décadas, no mucho, ¿no? Sí, ha sido una condición que ha estado bastante, pues escondida, lo podríamos decir. Tenemos poco tiempo que realmente pues han salido, los papás también ahorita han encontrado el apoyo, Sí. tanto de la institución, entre ellos mismos. Justo el día de ayer tuvimos un encuentro de papás donde se platicaron experiencias. Yo creo que ahorita es muy importante la intervención con cada uno de nuestros pacientes, pero más que eso, el apoyo a los papás. Sí. Es muy importante el apoyo con los papás porque también ellos están solucionando sus duelos, si lo podemos decir así, porque pues no era lo que esperaban, entonces es enfrentarse a enseñar de manera distinta. Sí. Oye, y aunque la palabra se ha escuchado ya mucho, licenciado, autismo, pues la verdad es que lo decimos nada más porque lo escuchamos mucho, autismo, pero en realidad, ¿qué es el autismo? ¿Cuántas, si me permite la expresión, cuántas formas de autismo hay o cómo es técnicamente que se puede hablar de él? Autismo, híjole, si empezamos por la cuestión etimológica de la palabra, pues se habla del ensimismamiento, o sea, Sí. vivir dentro de mí mismo. Claro. Y lo vemos porque pues luego decimos, ese niño no escucha o ese niño no quiere seguir indicaciones, pero realmente no le interesa porque pues él solo va a seguir indicaciones de su cerebro. Sí. Lo demás viene sobrando. El autismo tiene muchas formas, muchas variantes. Antes se podía diagnosticar con síndrome de Asperger, con autismo de alto funcionamiento, autismo por niveles. El día de hoy todo se engloba en un solo trastorno, que es el trastorno del espectro autista, y que cada uno tiene sus diferencias, sus cualidades, pero también sus necesidades. Sí. Entonces para eso nos ayuda un diagnóstico completo, para lejos de poder decir es severo, es leve, es profundo, decir tiene el trastorno del espectro autista, pero tiene estas necesidades y tiene estas cualidades, para poder de ahí sacar un plan de trabajo, para poder de ahí
enseñar a los papás a cómo manejarlo y en las escuelas también cómo poder integrarlo a las actividades. Y entonces, ¿cuántos tipos habrá entonces? Son bastantísimos, pero sí lo dejamos en que solo podemos decir que es una condición Sí, en la cual no podemos hacer ya distinciones de que si es severo o es ligero. Correcto. ¿Por qué? Porque cometeríamos un error y una ofensa para las personas que conforman esta sociedad de personas TEA. Se sienten ya realmente ofendidos de que los tengan que estar tipificando. Ya con el hecho de decirles que tienen el diagnóstico para ellos es fuerte porque pues no lo comprendemos como personas neurotípicas y entonces ellos nos piden como de, pues nada más dejémoslo en trastorno o condición así del es, espectro autista. Así es. ¿Y quién está diagnosticando actualmente, licenciada? Bueno, diagnosticarlo profesionalmente, pues ustedes, pero las mamás, los papás, los maestros, ¿cómo se da? ¿Todavía puede haber riesgo de que haya niñas, niños, adolescentes en nuestra sociedad que no estén diagnosticados, pues? Sí, los primeros síntomas por lo general llegan al lenguaje. Sí. Llegan porque tienen el problema del lenguaje, no hablan, tienen 3 años y aún no hablan, entonces llegan al lenguaje y ahí ya nuestras compañeras también empiezan a detectar, a ver ciertas características y empezamos con un diagnóstico. A veces es ahí en VR, otras veces ha sido en el kinder Sí. o en las primarias. Tenemos casos que estamos haciendo el diagnóstico y los papás dicen es que yo también quiero que me lo hagan, porque ya son adultos funcionales que al momento de estar haciendo las preguntas notan que ellos también tienen ciertas características. Sí. Y jamás fueron atendidos, ni Sí. jamás les pusieron atención, pues. Exactamente. ¿El sistema educativo está capacitado para estos diagnósticos o al menos para empujarlos hacia ustedes? ¿Qué opinas tú, licenciada, de ello? Ahorita en este tiempo que tenemos trabajando, creo que sí están capacitados porque nos han buscado. Sí. Trabajamos durante este año con VR en tu escuela, donde dábamos las pláticas de lenguaje, autismo y psicología. Entonces nos empezaron a buscar las escuelas y gracias a ello pues empezaron a empezaron los maestros también a saber más sobre el tema, entonces nos podían llegar ya directamente o al lenguaje, Sí. o a autismo o a psicología. Hay una área específica para autismo en el DIF, ¿no? Bueno, la inauguraron el año pasado, está muy bonita, la propia presidenta del DIF estatal pues la elogió como una de las pocas en todo San Luis Potosí. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo se organizan en el trabajo, licenciado? Pues aquí sí hacemos el área tiene su filtro, Sí. que es trabajo social. Claro. Trabajo social recibe ya sea la canalización de una escuela o la petición de un padre de familia preocupado. Ellos levantan una hoja y nos hacen llegar, viene este niño con estas características, lo reciben ustedes o lo pasamos a psicología. ¿En qué nos basamos nosotros? Cuando las características son muy evidentes, Claro. pues sí, directamente al área de autismo. Cuando hay duda todavía, pues bueno, aplicamos una entrevista rápida con Sí. unos tamizajes simples que los maestros también están capacitados para poder aplicarlos. Esto no va nada que ver con el diagnóstico, pero sí con la detección. Entonces ya en esto podemos decir si es autismo, si pasa o no pasa. Lo dejamos primero un tiempo en lenguaje, un tiempo en psicología. Que un dato muy importante es que la gente piensa que el hecho de ya tener la sospecha es llegar directo al diagnóstico y no. Para poder hacer un buen diagnóstico tenemos que tener algunas sesiones de lo que nosotros los psicólogos llamamos rapport, que es esta conexión con el paciente. Así es que tenemos que tener algunas sesiones de trabajo terapéutico o de juego para poder ir conociendo al paciente y que nos permita realizar las pruebas para el diagnóstico. ¿En un tiempo aproximado de algunas 3 o 4 sesiones? Si por ejemplo trabajan como nosotros, que es una sesión a la semana, pues estaríamos hablando de un mes antes de empezar con el diagnóstico. Y es que se nos sale el tema del periodismo, del cuántos, cómo. A veces no Claro. se trata tanto de eso, depende de muchos casos, ¿no? Y de muchas Exacto. circunstancias, ¿no? Como lo estás diciendo. Pero bueno, ya vi a Guillermo con cara de, pues, ¿a qué me trajeron si no voy a hablar? Pero la verdad es que no sé si podríamos llamarle un caso de éxito, Guillermo. Más bien es los casos que quisiéramos ver en Río Verde sobre
pues una atención multidisciplinaria de los pacientes para proveerles pues mayor felicidad y poderlos encajar en la vida, ¿no? Así es, justo ahorita preguntaba si hay adolescentes que aún no tienen un diagnóstico. Memo es un caso muy sorprendente porque él en su adolescencia dijo: papá, mamá, yo me siento raro, yo no siento que encajo, estuve investigando en internet, encontré que puedo tener autismo, llévenme con un profesionista. Pero plano. ¿quién mejor que él para que lo platique y que les cuente su experiencia? Porque para mí es sorprendente escuchar que fue él que incitó a sus papás a buscar el apoyo. A ver, platícanos, Guillermo. Sí, al principio sí, como dice mi compañero, me sentía así raro, no encajaba y vi que era diferente a los demás, entonces empecé a ver si había una respuesta a mi pregunta de por qué era diferente. Entonces empecé a investigar y en base a mi investigación di que posiblemente pueda tener autismo, pero quería confirmarlo con un profesional, así que les dije a mis papás que existía alguien que era un neurólogo y junto con el neurólogo, un psicólogo y psiquiatra, que en base a esos tres me podían dar la respuesta de que sí o no tuviera autismo. ¿Y qué pasó? ¿Te dieron la respuesta? Sí, me dijeron que sí lo tenía y en base a eso empecé a seguir un tratamiento. Luego después me dieron medicación para ciertos aspectos, porque antes no dormía porque investigaba mucho y así, y batallaba para dormir y para otras cosas, así que me empezaron a medicar poco en poco junto con los especialistas y ya con eso empezó a mejorar. Sí, ¿duermes el día? ¿Sí te avientas tus 8 horas diarias Sí. o qué? Sí. A ver, y entonces cuando te dicen sí tienes autismo, tú prácticamente dijiste pues yo ya prácticamente lo sabía, pero entró una etapa en la cual ahora te sientes muy bien o te ves muy bien. Sí. ¿Qué pasó a partir de ese momento hasta ahorita que entraste a entrevista? Sí, pues entré a la VR, me dieron más ayuda para lo que yo tenía, luego empecé a mejorar y luego le pedí de favor a la señora Karina si tenía, porque quería trabajar y quería ser parte de la sociedad y ¿cómo se llama? Y también ayudar a trabajar y ser miembro activo de la sociedad. Entonces le pedí a la señora Karina que si podía trabajar aunque sea en lo más básico para poder así escalar y mejorar como persona. Claro. Y te dijo que sí. Sí. ¿Y en dónde trabajas? ¿Qué En haces? la VR trabajo con medios y también trabajo en general en la VR como ayudante general. Ayudante general. ¿Y cómo te sientes? ¿A gusto? Sí. ¿Contento? Sí, ¿No llegas tarde? no. No, al contrario, no están más enfocados en ese sentido. Sí. Y no está la gente para saberlo, pero yo sí para contárselo, que Guillermo, que es Guillermo Castro Mendieta, tienes un taller para arreglar computadoras. Sí. Y aparte construye redes de datos y también cableado. Este taller lo tiene en Zaragoza. ¿Sí puedo decir el número? Sí. Sí, Zaragoza 615, ahí frente a la clínica San Ignacio, es decir, a una cuadra del cruce de Zaragoza con Quesada. Ahí tienes tu taller. Sí. ¿Cómo te va bien? Sí, Porque imagínese, durante tantos años se pasó estudiando toda la noche, ni modo que no haya aprendido. Aparte eres todo un ejemplo para nosotros. sí. ¿Cuántos casos como los de Guillermo, licenciada? Sí, sí tenemos. De hecho, Memo es un caso en particular donde yo también he aprendido. Sí. He aprendido mucho con él. Me acuerdo mucho de precisamente hace un año que estábamos también con todo la conmemoración al autismo, que yo le preguntaba, le digo, Memo, ¿y tú cómo te sentías? O sea, en mi preocupación de saber cómo se sienten mis pacientes en la escuela. Claro. Y en ese entonces Memo me decía, es que yo siempre escuchaba que a mi mamá le decían, es que hoy le enseño algo y mañana se le olvidó. Entonces dice Memo que como siempre escuchaba eso, a ver, mejor cuéntale tú, Memo. Sí. Un día, bueno, batallaba a veces con matemáticas. Sí. Y en ese momento que me lo explicaban sí lo entendía, pero como la mente de alguien con autismo es muy selectiva, no puedes determinar qué es lo que se guarda a corto o a largo plazo. Y hay veces en las que tu mente cuando duermes se pone en piloto automático y ella misma decide, no decides tú qué se guarda y qué no. ¿Y qué decides tú aprender?
Pues... Porque sí decide algo aprender, Sí. ¿no? A ver, Sí. bueno, ya casi dijimos en que eres experto, Sí. pero tú sí has decidido qué aprender. Sí. ¿Qué te gusta? Todo lo relacionado con la tecnología y también la ciencia. Sí, Sí, eso es lo que, eso no se te olvida. no. Se te olvida. Bueno. ¿Y qué sigue para Guillermo? Perdón, Guillermo, que estamos hablando de ti en tu presencia, pero bueno, te trajeron con tus expertos y con tus terapeutas, pues aplican las preguntas, ¿no? Una disculpa por hablar de ti estando tú presente, pero bueno, es parte de... Sí, ¿Qué claro. viene para él? Justo nos unimos con sus papás el día de ayer también porque hace poco tuvimos una experiencia terapéutica en Tampico con los pacientes de autismo, Sí. en el cual solicitamos que fuera su primera experiencia sin sus papás. Correcto. O sea, que fuera solo, ya es mayor de edad, un paciente muy funcional, entonces les pedimos que lo dejaran ir solo, lo dejaron, fue un estarnos diario, es que tenemos miedo, qué va a pasar Sí, solo, claro. si se va a quedar dormido, si sus medicamentos, si sus comidas, y pues fue un trabajo también con ellos para poder permitir que pudiera vivir esta experiencia él solo. En las demás actividades también ya lo estamos haciendo que vaya solo, que empiece a tener una autonomía y una autosuficiencia, pues para el bien de él y de sus papás también, porque pues han vivido un duelo por tantos años y que ahora que están más de la mano con nosotros, que también ellos sientan la confianza Sí. de que se va a hacer algo bien. Y pues para Memo que sigue, estamos dotándolo de herramientas para que tenga un emprendimiento que ya tiene, que ya esto nos rebasó y va más adelante de lo que esperábamos. Eso es muy bueno, pero que logre él su vida solo, Sí, claro. porque sabe valerse. Lo vas a lograr, ¿no? Sí. Sí, lo vas a lograr y yo creo que aquí lo queremos hasta contratar en Cable RB, a ver si tenemos ahí presupuesto, pero sí nos interesaría mucho que tú pudieras contribuir. Ya lo haces porque tú grabas los videos Sí. que luego nos mandan por parte del DIF, Sí. así es que pues de entrada ya le conoces un poco a este oficio. Pues nos da mucho gusto conocerte, ya te conocíamos de vista, pero no habíamos tenido la oportunidad de platicar contigo y nos da mucho gusto que representes pues el trabajo que están haciendo ustedes en la VR desde hace ya pues por lo menos 2 años, un trabajo muy profesional, eficiente, pero sobre todo yo lo veo con mucha voluntad y eso es complicado a veces de encontrar en profesionales de la salud la voluntad y las ganas de poder hacerlo. ¿Cuántos integran su equipo de trabajo? Digo, ustedes igual y salen en pantalla, pero hay más, ¿no? Me imagino. En autismo sí solo son 2. Juan y yo. Ah, Pero tenemos el apoyo de 3 terapeutas de lenguaje, sí, claro. 2 psicólogas ahí en VR, más todo el equipo de psicología de DIF, que también Sí. nos echan la mano. Los fisioterapeutas Y los también. fisioterapeutas también, aparte muy importante. Bueno, usted es pedagoga, me comentó Sí. que era pedagoga. No sé, hoy que estamos de vacaciones y que esperemos que nos estén viendo maestros, ¿cómo hacerle? Hay salones de clase con 40 niños. Entonces, pues los maestros, como bien decía Guillermo, me decían de matemáticas y no aprendía y me decían otra vez y no aprendía. Los maestros tienden a hacer esos niños a un ladito y ahí si quieren aprender bien y si no, no. ¿Cuál es el mensaje, maestra, para ellos? Creo que aquí lo más importante es tener paciencia. Principalmente las maestras nos tenemos que llenar de paciencia. Tengo la ventaja que estuve 12 años frente a grupo, entonces sé de lo que hablo. Claro. Entonces, es paciencia con ellos, con los papás, porque también los llenamos de quejas y pues no es sano ni para el niño ni para el papá. Entonces, estar llenos de paciencia, informarse y pedir el apoyo, acercarse con los terapeutas de los niños. Si el niño no está en terapia, motivar al papá a que lo lleve. Motivarlo mucho a que lo lleve y siempre concientizar al grupo. Sí, claro. Concientizar al grupo porque estamos en una época donde ya los niños hacen más cosas, están más en redes sociales, en aparatos electrónicos. Entonces concientizarlos porque un pequeño con autismo tiene que estar su intervención son de 25 horas a la semana, entonces la escuela es una parte muy importante. Sí, claro. Porque es donde ellos van a aprender más. En la escuela están 6 horas diarias y ahí la parte social nos pueden ayudar muchísimo y ahí si vemos que el pequeño no está aprendiendo lo que uno quiere, pues tratar de ver la parte de la integración,
su parte Sí. social. Siempre tenemos un punto de donde partir con cada uno de ellos. Viendo sus habilidades, vamos a poder empezar a trabajar. No cerrarnos a que tiene que ser algo académico, porque lo académico puede venir después si empezamos a desarrollar sus habilidades. Y las principales etiquetas que se le ponen a niños o jóvenes o adolescentes, sin que no respetamos su condición o ni siquiera nos interesamos por investigar que tienen problemas, ¿cómo los etiquetamos? ¿Cuáles son los calificativos que les damos? Muchas veces es de que, pues, que es Distraído. y a veces no es solamente distraído. Yo les digo, uno mismo como adulto a veces está más interesado en otra cosa y por más que estés presente en un lugar, estás pensando Sí, claro. en lo que te claro. interesa. Lo mismo pasa con los niños. Están tan enfocados a lo mejor en un videojuego y es en lo que piensan. Entonces, no es la distracción. Nosotros tenemos que aprender a motivarlos para no tener esas etiquetas. Así es. Y es lo que más les dicen, que son distraídos o hiperactivos y Flojos, incluso, ¿no? incluso también flojos. ¿Hiperactividad nada que ver con autismo? Va de la mano en Vale. algunos casos. En algunos casos. En algunos casos. Pero son diagnósticos quizá diferentes. Sí. Sí. De hecho, la hiperactividad, el trastorno por déficit, perdón, de atención, son diagnósticos que van aparte, pero también de la mano. Así es. Bueno, para que vea cómo batallo yo también en las mañanas con mi garganta, no está acostumbrado a venir tan temprano, pues ahí estamos nosotros también diariamente desde muy temprano. Me da mucho gusto haberlos conocido y haberlos entrevistado, especialmente a ti, Guillermo, que la vida te siga sonriendo, como esos angelotes que te pusieron en el camino. Bueno, que tú te los pusiste en el camino porque tú mismo te pusiste a investigar, y qué bueno que puedas dar el ejemplo a otras personas que atraviesan como tú, pero luego que no tienen el apoyo de los papás o de las autoridades, es algo difícil, o todas aquellas generaciones atrás de ti que sufrieron y vivieron y quizá así murieron sin diagnosticarlos y sin atenderlos. Así es que por ellos también, pues un homenaje a través de esta entrevista, que visibilicemos hoy el Día de la Concientización del Autismo, 2 de abril. Licenciada, muchas gracias. ¿Algo final? Pues nada más, muchísimas gracias. Hoy tenemos una caminata, Sí. ahorita a las 10 de la mañana, y algo que les decía a los papás, hay que ir orgullosos Claro. de que somos parte del autismo. Por supuesto. Yo también le agradezco mucho a Memo porque hemos aprendido muchísimo, y también lo felicito por el día de hoy porque no había tenido la oportunidad. Hoy llegamos rápido porque ya nos tenemos que venir, ¿verdad? Sí está bien felicitarlo, sí es bueno, sí es... Felicitarlo por sus logros, porque en este día valoramos y enaltecemos todos los logros de ellos que se esfuerzan. Así es. Entonces es correcto siempre y cuando lo hagamos de la manera empática. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, licenciado. Gracias. Muy amable. Gracias, Memo. No te me vayas porque ahorita quiero que cheques mi computadora, Tiene aquí una fallita a ver si le atinas. Sí. Porque le muevo aquí, se me descompone, se me desconecta, quién sabe qué le pase. Pero bueno, aquí chamba hay, no te preocupes. Gracias, licenciada, muy amable. Felicidades por su trabajo.